Muchas gracias, presidente, compañeras, compañeros. Hemos votado a favor en lo general porque celebramos, y así lo manifestamos en nuestra intervención inicial, celebramos que se haya podido construir en la pluralidad un mejor dictamen, que se haya escuchado las voces y los planteamientos de los grupos parlamentarios de oposición y de muchas senadoras y senadores del grupo parlamentario de Morena que también plantearon cuestiones que fueron atendidas. Ahora estamos en el apartado de la discusión en lo particular y en ese sentido tengo a bien someter a consideración de esta Asamblea 8 reservas a diversas disposiciones contenidas en los artículos 10, 11, 19, 21, 40, 51, 53, 84, 85 y 97 de la Ley de la Fiscalía General de la República. Lamento, pero lo sé, que se ha hecho una costumbre rechazar a priori todo planteamiento que se hace en la tribuna. Y estoy convencida de que es más por disciplina partidista que por convicción democrática, más por mecánica, obediencia que por legítimo disenso. Sin embargo, en el grupo parlamentario del PRI no podemos pasar por alto las insuficiencias que persisten en el proyecto de decreto que se aprobó ya por la mayoría de este pleno senatorial. Porque no podemos respaldar sin reservas un decreto con disposiciones evidentemente contrarias a lo que dispone la ley fundamental, que difícilmente se mantendrían en pie tras una revisión jurisdiccional de constitucionalidad. Porque no podemos acompañar sin señalarlos explícitamente los elementos que revisten una delegación indebida de facultades en la persona titular de la Fiscalía, otorgándose una discrecionalidad más allá de lo que prevé el texto constitucional. Porque no podemos guardar silencio ante las claras pretensiones de extender la secrecía y la opacidad en el desempeño de las funciones del organismo autónomo a cargo de la Procuración de Justicia en el orden federal, ocultas bajo el criterio de que complementa lo que dispone la Ley de Transparencia, pero sobre todo porque no podemos avalar sin cuestionarla una norma que pone en riesgo el régimen de libertades y derechos de las personas. En principio estamos en desacuerdo con la pretensión de otorgar facultades a la persona titular de la Fiscalía para someter a consideración del Congreso de la Unión proyectos de normas o de reformas constitucionales y legales relacionadas con las materias de su competencia. Porque nuestra ley fundamental es muy clara. El derecho a presentar iniciativas es del presidente de la República, de las y los legisladores federales, de las legislaturas locales y de la ciudadanía, en un porcentaje mínimo de la lista nominal de electores. Y de nadie más. La propuesta subvierte la Constitución con un lenguaje para esconderlo. Tampoco coincidimos con las facultades que se otorgan al titular de la Fiscalía para emitir el estatuto orgánico, por medio del cual se dictaría la regulación interior de la Fiscalía sin siquiera establecer los parámetros de esa normatividad, y el estatuto del Servicio Profesional de Carrera, a través del cual se pretende establecer unidades, fiscalías y atribuciones, facultades que no encuentran fundamento tampoco en la Constitución. Es que somos nosotros, el Poder Legislativo, quienes tenemos la responsabilidad constitucional de definir los criterios y los límites para el desarrollo de esta normativa interna. No es la Fiscalía, es el Poder Legislativo. Consideramos que las bases contempladas en el dictamen para el Servicio Profesional de Carrera son insuficientes para garantizar procesos de selección, formación y ascenso con criterios de imparcialidad. Su remisión al Estatuto del Servicio Profesional de Carrera implicaría el incumplimiento directo de nuestra facultad de establecer las bases para la formación, actualización y desarrollo profesional de los servidores públicos de la Fiscalía General. Nuevamente, una responsabilidad constitucional del Poder Legislativo, no de la Fiscalía, y estamos abdicando de ella. Al mismo tiempo, rechazamos la propuesta de que sea la propia institución la que expida sus disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y obras públicas, así como la aprobación de su presupuesto, sin vincularlo a objetivos, metas, líneas de acción y resultados evaluables. En la misma línea, proponemos eliminar el Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia, puesto que no se establecen con claridad sus reglas de administración. Y es paradójico que en la sesión donde la mayoría se votó por extinguir 109 fideicomisos públicos, se presentara la iniciativa que hoy se dictamina y que planteaba crear otro fideicomiso sin reglas ni controles de ley. Eso evidencia un poco la incongruencia del planteamiento.
Nos preocupa el criterio que se establece para la reserva de información que obtenga la Fiscalía en el ejercicio de sus funciones, adicional a las previsiones legales en materia de transparencia y acceso a la información pública. La legislación vigente ya establece los criterios de reserva tratándose de las funciones del Ministerio Público. Su ampliación no se justifica. En un asunto de fondo, propongo una modificación con el propósito de garantizar la participación de las víctimas en las investigaciones penales, así como para homologar el proceso de solicitud de búsqueda de una persona desaparecida o no localizada mediante noticia, reporte o denuncia. Es indispensable que en el caso de que se presente denuncia para la búsqueda de una persona, no sea necesario el requisito de la ratificación ante el Ministerio Público para su actuación inmediata. Finalmente, presento una reserva para condicionar las facultades de la persona titular de la Fiscalía de solicitar directamente a los concesionarios de telecomunicaciones la localización geográfica en tiempo real y la solicitud de datos de las personas que están siendo investigadas por la institución. Esta solicitud debe mediar a través de un juez de control, como lo establecen el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Honorable Asamblea, en el grupo parlamentario del PRI valoramos la disposición del grupo mayoritario para dialogar y buscar acuerdos con las minorías y atender algunas de las legítimas exigencias de la ciudadanía en la construcción de este dictamen. Y valoramos, como ya lo dijimos, el acompañamiento del equipo técnico de la Fiscalía en el análisis de las propuestas para resolver las múltiples inconsistencias del proyecto que recibimos. Con ánimo constructivo y espíritu de concertación, respaldamos el dictamen en lo general con nuestro voto a favor. Y con ese mismo espíritu, ahora someto a consideración de ustedes estas propuestas de modificación que tienen el propósito de fortalecer el proyecto de decreto. Está en nuestras manos hacer de la ley de la Fiscalía General de la República la norma que la institución necesita no hoy, sino también hoy en el futuro. Una ley que garantice su autonomía sin violentar la Constitución, una ley que sea armónica con otras leyes y consistente con el régimen de derechos y libertades de los mexicanos. Una ley que sea producto del consenso parlamentario, no solo en los textos accidentales, sino en los preceptos que contienen y garanticen principios. Muchas gracias. Consulte a la Asamblea en votación económica si